Nicaragua, un pueblo que vence. Seguimos cambiando Nicaragua. Un abrazo fraterno de parte de todo el personal de Viva Nicaragua, Canal 13 y especialmente de 15 minutos. Este es su espacio que empieza a partir de este momento. El martes 2 de marzo fue un día histórico para este país de todos y todas. El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, a través del Ministerio de Salud, inició el proceso de aplicación voluntaria de la vacuna Sputnik V en la población para la protección contra el COVID-19. Y así lo reportamos aquí en Viva Nicaragua, Canal 13. Este proceso es un proceso voluntario de vacunación. Aparte de ser voluntario, totalmente gratuito. Es un día histórico para los nicaragüenses. Tuvieran una oportunidad para seguir viviendo y dar más para la patria, también a la revolución y también a la familia. Quiero extender un abrazo a Daniel Ortega y un estrechón de mano, porque nos está dando una gran oportunidad para seguir vivos. Feliz porque no lo creíamos y va a suceder. Muy emocionada usted el día de hoy. Sí. ¿Esto lo hace posible el gobierno del presidente Daniel Ortega para proteger a la población más vulnerable? Bueno, le damos gracias a él y a la compañera porque lo mirábamos algo imposible, pero sí, como dice, para uno es imposible, pero para Dios no es imposible. Y por él también, porque él gestiona para nosotros que somos los que necesitamos. Son los primeros pacientes en recibir la vacuna voluntariamente Sputnik V contra el COVID-19. Agradecida con Dios y pues dándole las gracias también al presidente. Feliz de estar vacunado. Me siento, este es un gran apoyo para todo el pueblo. El privilegio de estar de primero con la inyección contra el COVID. Gracias al gobierno. Bien, agradecida con el gobierno. En la primera línea de vacunación, quienes estarán en el programa contra el COVID-19 serán primero las personas de hemodiálisis, programas de oncología, entre otros. Como una prioridad de gobierno se estableció el iniciar por los grupos más vulnerables, en este caso los pacientes con enfermedades renales que están en diálisis o hemodiálisis, como estamos aquí el día de hoy en el ENIN Fonseca, y también continuar con los pacientes que presentan cardiopatía y pacientes que presentan también cuadros relacionados con aspectos oncológicos con cáncer. Exclusivamente el día de hoy estamos iniciando con aplicación de las vacunas a los pacientes con enfermedades renales y se va a continuar hasta completar el total de pacientes que presentan esta enfermedad y que están en tratamiento en 16 hospitales a nivel nacional. Esta es la primera dosis que reciben los pacientes. La segunda será aplicada el 23 de marzo, lo que forma parte de un estricto protocolo de seguridad que garantiza la salud de los vacunados. Podemos informar que hemos cumplido la primera jornada en orden, como previsto, y también informar que esta es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que trabajemos juntos, protegiéndonos, todos juntos. La voluntad de Dios es que avancemos en paz. En el hospital ENIN Fonseca y Cruz Azul, los pacientes recibieron las indicaciones y las posibles reacciones secundarias. Se le explica al paciente que estas vacunas tienen algunas reacciones esperadas como todas las vacunas. Algunos pacientes normalmente lo más común que hemos nosotros obtenido información es dolor en el lugar de aplicación. No todos lo presentan, pero algunos lo pueden presentar. Síntomas respiratorios como nos pasa con la vacuna de influenza, que a veces nos da la sensación después de la vacuna que tenemos gripe. Puede haber fiebre y en esos aspectos también, si hubiese una reacción que puede hacer que alguien es alérgico a algunos componentes de la vacuna, por eso se dejan en observación después de recibir la vacuna 30 minutos. Una vez pasado ese momento ya las personas se van a poder ir. Se prevé que el próximo 6 de marzo llegue al país otra donación de vacunas. Keilin Ruiz, lo que se vive. Le damos la bienvenida a la ministra de Salud, la doctora Marta Reyes, está aquí con nosotros. Bienvenida. Muchas gracias. Gracias, doctora, por acompañarnos hoy y para conversar de este tema tan sensible. ¿Qué significa para el país, para Nicaragua, para las familias nicaragüenses el ya tener esta vacuna? Bueno, realmente creo que llegamos al momento esperado, veníamos trabajando ya desde el año pasado
como una prioridad de nuestro gobierno para poder asegurar la introducción de la vacuna, que es un complemento de toda la estrategia de respuesta ante la COVID-19, porque no podemos dejar de hacer y continuar fortaleciendo lo que son las medidas preventivas, pero la vacuna viene a sumar un eje clave en el proceso de contener la transmisión de esta enfermedad. Por lo tanto, para nosotros, este 2 de marzo fue un día histórico en el que marcamos el punto clave de la introducción de un elemento que viene a fortalecer y a ir cortando la cadena de transmisión del coronavirus y evitar la situación de la enfermedad de COVID-19. ¿Y a quiénes se les está aplicando? Nosotros tenemos un plan de despliegue y en este momento se inició con el grupo más vulnerable. Estamos trabajando en esta primera etapa con la donación que recibimos a través de la Federación Rusa con la vacuna de Sputnik, con 3 grupos clave. El primero son los pacientes con enfermedades renales que están en su tratamiento de diálisis y hemodiálisis. También vamos a vacunar pacientes que tienen enfermedades o cardiopatías que están relacionados con problemas extremos y graves, y también el aspecto relacionado con los pacientes con cáncer, los pacientes oncológicos. Pero en el plan de despliegue siguen los otros adultos mayores con otras enfermedades como hipertensión y diabetes, nuestro personal de salud de primera línea de cara a la atención de la población, y así vamos a ir sucesivamente vacunando también personal de otras instituciones en primera línea. También vamos a vacunar menores de 59 años hasta 18 que tengan alguna enfermedad crónica de base, y así, en base a las prioridades, vamos a ir cubriendo sobre todo esto relacionado específicamente con la disponibilidad de la vacuna. Recordemos que esta es una vacuna que es una necesidad a nivel mundial y que va siendo disponible por etapas, y no podemos tener toda la cantidad que quisiéramos en este momento. ¿Y dónde se aplica? En este momento nosotros estamos iniciando el proceso con los pacientes con enfermedades renales. Prácticamente lo estamos garantizando en los hospitales donde estos pacientes reciben su terapia de diálisis y hemodiálisis. Nosotros estamos aplicando durante todo este periodo, hasta el día aproximadamente 22 de marzo, la primera dosis de vacuna en estos pacientes que asisten a 16 hospitales. En Managua tenemos un total de 7 hospitales que van a vacunar durante todo este proceso. En Chinandega hay 3, en León tenemos 2, en Estelí 1, Rivas 1, en la región Atlántico Sur hay 1 y en Bilwi también 1. Es muy importante que esta vacuna va a aplicarse a todas las personas que acuden a los hospitales públicos, a los hospitales privados y a las previsionales, asegurando la protección de este grupo vulnerable que es el paciente con enfermedad renal. ¿Y en el caso de los asegurados? Entonces, estos asisten como pacientes con enfermedad renal como primer grupo vulnerable a las previsionales. Entonces, por ejemplo, en el caso de Managua, que Hospital Militar tiene, en el caso de Salud Integral, en estos hospitales que atienden pacientes asegurados, también Cruz Azul y Cermesa en otros lugares, están recibiendo y están dentro del cronograma de atención de poder vacunar a los pacientes que acuden, independientemente que sea el sistema público, sea un privado. El Vivian Pela también sus pacientes van a recibir, porque realmente la vacuna está dirigida a toda la población sin excepción, y en particular en estos pacientes con enfermedad renal van a ser cubiertos todos, independientemente si van a privado, si van a previsional o se asisten al sistema público. Ahora, hay una mucha incertidumbre alrededor de efectos. ¿Qué tipo de efectos causa esta vacuna? Bueno, realmente nosotros hemos revisado toda la información a través de la ficha técnica que nos envió la empresa, ¿no?, que está fabricando la vacuna Sputnik, pero también todas las referencias de esta vacuna que está siendo aplicada en otros países. Y la reacción esperada más frecuente ha sido el dolor en el lugar de aplicación. Esta vacuna es una vacuna intramuscular que se aplica en el brazo, y no es que el 100% de los vacunados presentan ese malestar o ese síntoma, sino que algunos pueden presentar, y el más frecuente ha sido dolor en la parte donde se aplica. También hemos visto que se presentan cuadros respiratorios parecidos como cuando nos ponemos la vacuna de influenza, que nos da la sensación que nos va a dar gripe, nos puede dar un poco de rinorrea, puede dar tos y también puede dar fiebre. Esos son los más comunes que han reportado a través de la investigación hecha por la misma empresa fabricante, pero también por los otros países que han estado aplicando esta vacuna. ¿Me debo de preocupar al sentir estos síntomas? No, prácticamente todas las vacunas de forma general tienen algunos síntomas que se presentan esperados, que decimos nosotros, pero si hubiese, por ejemplo, otro tipo de reacciones que no son las comunes, es por eso que nosotros, una vez que las personas ya se han vacunado,
está establecido que tenemos que dejar a las personas 30 minutos en observación, porque normalmente la reacción de alergia o anafiláctica se presenta en los primeros momentos y ese es el objetivo. De una vez vacunado pasa a otro espacio donde con una persona especializada, un médico, va a estar 30 minutos en observación y si no presentamos absolutamente nada, nos podemos ir y monitorear. Si nos da un poco de fiebre, tomar su acetaminofén. Si nos da un cuadro respiratorio, podemos asistir a la unidad más cercana que nos corresponda para indicar esta situación. O si simplemente es dolor, pues se ponen compresas frías y se toma también acetaminofén. Son las mismas indicaciones que nosotros hacemos para otro tipo de vacunas que se aplican intramuscularmente en el brazo. Doctora Reyes, ¿qué es el formulario de consentimiento informado que firme el paciente al que se le aplica la vacuna? Pero es muy importante para nosotros y en todos los países prácticamente esto se está aplicando. E indica que esta, como bien lo decimos, es un plan de vacunación voluntaria. Por lo tanto, quien quiere vacunarse lo hace porque decidió personalmente y de forma voluntaria recibir la vacuna. En este sentido, se da una serie de información, qué es la vacuna, contra qué protege, cómo se aplica. Esto que usted me preguntó de qué reacciones pueden haber, qué personas no la deben de recibir. En este caso, nosotros tenemos definido algunos criterios que también se comparte a nivel mundial. Y entonces ahí dice prácticamente que yo me vacuno voluntariamente, que tengo la información necesaria para tomar esa decisión y que exonero al Ministerio de Salud o a nuestro gobierno por alguna reacción relacionada con la vacuna. Entonces, por eso es que se explica todo lo que se puede esperar, que me puede dar fiebre, que me puede dar dolor en el brazo, que me puede dar esos síntomas como que me va a dar un cuadro respiratorio y qué es lo que se ha presentado en otros países y no ha habido reacciones adversas graves o severas, sino que esas leves que pueden presentarse comúnmente y entonces en base a eso yo firmo y aseguro y paso el proceso de registrarme, de dar mis datos, porque ahora estamos llevando un registro de forma computarizada porque necesitamos nosotros establecer cuándo debe regresar para recibir su segunda dosis. Esto es muy importante y pasa también a vacunarse y a recibir su tarjeta donde va a ir la fecha de su próxima cita. Recordemos que esta vacuna es una vacuna de 2 dosis y que no podemos evitar ponernos la segunda porque entonces no tendría el efecto y la protección establecida si no recibimos estas 2 dosis de vacuna. ¿Este formulario es universal? Es universal. Prácticamente son de consentimiento informado donde las personas asumen la voluntariedad y eximen de cualquier situación a la entidad que los vacuna. Esa firma, el hecho de que me hagan firmar, ¿puede generar temor? Lo hemos visto ahorita prácticamente con los pacientes. Yo estuve en el Antonio Lenín Fonseca y realmente con la explicación que se da y todos esos procesos, las personas quedan muy claras y deciden por su propia voluntad hacerlo y no hemos encontrado realmente ninguna situación de temor. Yo creo que es importante que mientras más información tengan las personas, más claras estén de que esta vacuna realmente le va a proteger, no le va a causar ninguna situación extrema por toda la información que tenemos de anticipación y creo, y lo observé, que realmente no hubo esa manifestación y firmaron de una manera voluntaria y seguro del sistema de vacunación que tiene nuestro país. Recordemos que una de las fortalezas del Ministerio de Salud y una prioridad de nuestro gobierno, del comandante Daniel y la compañera Rosario, ha sido nuestro sistema de vacunación que es reconocido y avalado, ¿no?, por la OMS y la OPS. ¿Por qué no debo temer a ponerme la vacuna? Realmente, en el caso de estos grupos y que estamos iniciando con los grupos más vulnerables, realmente nosotros sabemos que la enfermedad nos puede dar a todos. Ahí no hay ninguna situación que evite que me dé o no. Pero si yo soy una enferma crónica, renal, cardiópata, hipertensa, diabética, mi respuesta va a ser menor y la complicación por esta enfermedad va a ser mayor en mí que en usted, que es más joven, que a lo mejor no tiene ninguna enfermedad crónica de base. Entonces realmente todos los estudios de estas vacunas que se han hecho en diferentes fases han indicado que dan una protección y que el nivel de reacciones son mínimas y que son tolerables y que no están causando ninguna situación de un evento adverso grave o severo. Prácticamente todo el esfuerzo que se ha hecho de los estudios de tercera fase que han aplicado vacunas en miles de personas y todas las vacunas que se están aplicando en otros países y las referencias que tenemos es que no están produciendo eventos graves ni severos, sino esos eventos leves que ya indicamos y que el peso de la protección y la prevención de la enfermedad es mayor que un dolorcito en el brazo, que una fiebre que podemos controlar con un acetaminofén
o con un cuadro respiratorio que normalmente va a ir desapareciendo durante pasen los días y el efecto de esa dosis. ¿A quiénes no se le aplicará la vacuna, doctor? Esta vacuna y todas las vacunas contra el COVID-19, independientemente del Sputnik, no están orientadas en menores de 18 años. Y no porque se considere que sean no indicadas, que tengan algún efecto negativo, sino que no se han terminado los estudios en este grupo menor de 18 años. No se indica tampoco en las embarazadas y en las madres que están lactando porque todavía falta información para ver si hay algún efecto en su bebé o realmente si sale a través de la leche materna y pueda tener algún efecto en el bebé que recibe el amamantamiento. Pero tampoco está indicado en pacientes que tengan una infección aguda en el momento en que yo lo voy a vacunar. No hay que esperar que ese proceso mejore, se establezca que realmente está en condiciones para recibir la vacuna. Si tenés fiebre tampoco es indicación. En ese momento, si yo tengo fiebre, no me la van a poner porque no es una contraindicación. Si yo soy un paciente de una enfermedad crónica, una hipertensión, en este momento mi cuadro está no estable, tampoco. O sea, hay factores que indican que tengo que esperar. Tengo que esperar que el proceso infeccioso mejore, que el cuadro crónico que se me perdió su estabilidad, mi presión se me subió, mi azúcar está muy alta. Tengo que esperar que se estabilice para poder asegurar estos procesos. Entonces, hemos tenido algunos pacientes que han estado allí en caso de hemodiálisis y diálisis, que han tenido algunas condiciones y lo que hacemos es decirle, tranquilo, queda usted en su lista. Cuando usted ya supere esta situación y esté ya estable, se le va a poner su vacuna. ¿Y cómo es el proceso de almacenamiento? ¿Es complicado? En el caso de la vacuna Sputnik, ella viene en congelación. Entonces, tenemos que mantener una temperatura en la cadena de frío de menos 20 grados centígrados. Entonces nuestras cámaras, los termos en las que son trasladados, tienen esa temperatura. Una vez que se va a aplicar, se saca, se deja en un lugar que esté con una situación de esterilidad para que no se contamine el frasquito y después de unos minutos, prácticamente depende de la temperatura de cada lugar. Hemos visto que en lugares que está el ambiente más fresco dura hasta 20-25 minutos, en descongelarse en otros lugares ha durado 15 y eso es un rango que está establecido entre las recomendaciones que nos da la empresa, no fabricante. Entonces, una vez que ya está descongelada, se visualiza que no haya ningún grumito, que tenga un color ámbar y ya está totalmente líquida, se hace un movimiento suave y se comienzan a aplicar las vacunas. Recordemos que estos frascos son frascos de 5 dosis, con cada frasquito de ellos vamos a proteger a 5 personas. Y todo eso cumpliendo el proceso de cadena de frío, siempre vigilante con un termómetro que tenemos láser que va vigilando desde el momento que sale, el momento que llega al hospital y toda la secuencia de la temperatura del frasquito durante el proceso de descongelación para asegurar que se va a poner en la forma líquida que está orientada y que de esta manera pues vamos a cumplir con todo lo reglamentado dentro de lo que es la cadena de frío. Todo este proceso inicial de la vacunación voluntaria contra el COVID es supervisado, es coordinado con organismos internacionales como la OMS. Definitivamente todo nuestro plan de introducción, todo nuestro plan de despliegue de la vacuna, priorizando los grupos que están establecidos, ha sido trabajado en coordinación con la Organización Panamericana de la Salud en Nicaragua, que sigue, ¿no?, las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Entonces hemos ido en ese proceso. Recordemos que ellos establecieron como grupos de mayor vulnerabilidad las personas que trabajamos de cara a la atención y los grupos que tienen enfermedades crónicas de base, los adultos mayores, y después venir en una secuencia de menor vulnerabilidad hasta cumplir en base a la disponibilidad de la vacuna, porque el problema es la disponibilidad. Si tuviéramos toda la vacuna, cubriríamos a la población como normalmente lo hacemos con nuestro esquema de vacunación, pero esto va relacionado no solo para Nicaragua, sino para todos los países, que mientras vamos recibiendo, vamos siguiendo el despliegue en base a los grupos de riesgo. Gracias, doctora. Muchas gracias a la doctora Reyes, que estuvo aquí con nosotros, ministra de Salud. Por cierto, yo quiero públicamente agradecer a gobiernos y países amigos como Rusia, la India, organismos como COVAX, que han colaborado con las familias nicaragüenses para vacunarse en contra de esta pandemia que ha causado millones de muertes en todo el mundo. Gracias por su atención. Nos vemos en la próxima.